La relación entre el salario mínimo y la canasta básica alimentaria y el costo de la vida es lo que tratamos hoy en este reportaje elaborado por Luis Alberto López. Varias organizaciones presentaron el estudio sobre el costo de la vida y propuesta de mejora para un salario mínimo. Uno de los hallazgos es que, a pesar que la tasa de inflación o aumento de precios de los productos es baja en el país, en promedio 1.43, sin embargo, el costo de la vida ha subido. No hay inflación, sin embargo, nosotros sí estamos viendo que el costo de vida se está incrementando y hay que ponerle atención a ese indicador, porque ese indicador de inflación no necesariamente nos está evidenciando el incremento de costo de vida del país. Promedio diario son casi $10. Y de ahí cuando tengo que comprar carne u otra cosa, ya gasto unos $15. Y así cuando ya le meto algunas, porque yo desde tortillas, pan, arroz, frijoles, voy comprando todos los días un poquito cada cosa. Pero ya el día sábado o domingo que compro carne y todo, ya bien me gasto unos $30 para cubrir la semana por lo menos. A junio de este año, este paquete de consumo básico estaba valorado en $202.37 en el área urbana y $144.43 en el área rural. Pero, de acuerdo al estudio, es necesario incrementar el número de productos de referencia. Involucra servicios públicos, involucra vivienda, salud, educación, vestuario y otros gastos propios de las familias en su marco personal o familiar, y que por lo tanto eso hace un costo mucho más alto. El costo de la vida en promedio anda en $701.00. ¿Por qué? Porque el CDC vino e incorporó no solo los 22 productos alimentarios de la CBA, sino que además incorporó los gastos de los servicios públicos básicos, agua, electricidad, el transporte, telefonía, pero además incorporó el tema de la vivienda y de productos de higiene, de aseo personal, porque esos gastos no se incorporan. Entonces tenemos que ver en qué vamos evitando nosotros, ahorrándolo para poder pagar luz, pagar agua, que es lo que viene sin poder dejarlo pues uno para el mañana, sino que llega su fecha de vencimiento y hay que cancelar. Entonces tenemos que hacer un sacrificio. Mientras, una familia de 5 miembros en promedio tiene menos recursos y su demanda es mayor. Sin embargo, hacen malabares en su economía. En promedio, gastan no menos de $10 diarios. Uno siempre anda buscando que si la carne por allá la dan más barata, me voy más lejos y así. Que si las papas las dan más baratas por otro lado, igual a comprar lo más barato, vea, porque en unas partes si me voy a la primera, no me alcanza. Se me va todo el dinero y no llevo nada. Para alcanzar a cubrir los gastos económicos tenemos que limitarlos en muchas áreas, en muchas cosas, ¿verdad? Para poder cubrir y alcanzar a tener lo necesario, que es el alimento diario. Compramos en el mercado, no compramos cosas tal vez de primera, tal vez de tercera, podemos decir ropa de segunda, nueva, no alcanzamos. Está tremendo. En El Salvador, el salario mínimo urbano es de $304 mensuales. Elevarlo puede ayudar a la economía y al crecimiento, según el presidente del Colegio de Economistas. Porque incrementa la demanda, la capacidad de demanda de las familias, porque obviamente con ingresos mayores pueden consumir más cosas y pueden cubrir en este sentido sus necesidades, pero al mismo tiempo estimulan la actividad productiva, porque son las empresas las que generan los bienes y servicios que requieren la familia, y por lo tanto los va a estimular, y en esa perspectiva también la economía puede crecer. Estos temas deben ser analizados y discutidos en el Consejo Superior del Salario Mínimo, que tiene que integrar el Ministerio de Trabajo con la representación del sector privado y laboral. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Bien, esta siempre ha sido una relación dispar. Los ingresos que percibe un grupo familiar, si es un salario mínimo, con el costo de la canasta básica, porque también hay una que se llama canasta básica ampliada, donde entra todo
lo que una familia necesita para poder sobrellevar y cubrir sus necesidades. Y esta canasta básica ampliada anda muy por encima del salario mínimo. Son $300 apenas, ¿no? Para el comercio. Sí, estamos hablando de $300, pero de ahí tienes que pagar, imagínate, alimentación, salud, vivienda, educación, medicamentos, transporte y todo lo que implica cubrir los gastos de una familia. Y si solo tienen 1 o 2 salarios mínimos, es bien difícil que se logre cubrir todas esas necesidades que son básicas. Y en la canasta básica ampliada estamos hablando de que anda costando alrededor de $500 o $600, porque entran todo lo que la familia necesita para poder llevar adelante, digamos, su día a día. Bueno, hay un comparativo de salarios. Creo que no se mencionó en la nota, pero sería interesante y queda para una segunda parte, Luis, me parece, lo podés trabajar así, porque vamos a ver los salarios mínimos de El Salvador comparado con Costa Rica, por ejemplo. Sí. Lo vamos a ver comparado con Guatemala, lo vamos a ver con Panamá. ¿Qué pasa? Tal vez estamos solo arriba de Nicaragua probablemente, o no sé, con Honduras, pero esto nos va a dar una idea de que en la región también se puede y cómo están haciendo vecinos para elevar este nivel sin caer en problemas inflacionarios, que es lo que se mencionaba. Exactamente, y siempre hay una situación de la que pues, se habla mucho, el tema de los incrementos al salario mínimo, que son situaciones de mucho debate en El Salvador. Lo vimos con el último incremento, realmente un debate muy intenso que se prolongó por mucho tiempo, y incluso el sector privado decía que se tendría que hacer análisis técnicos para lograr ese incremento, pero la realidad es el costo de la vida sigue siendo alto y el país, realmente El Salvador es un país caro para vivir. Así es, y es que ahí, si hablamos, Manuel, de este aumento del salario mínimo, también muchas personas dicen que cuando aumenta, también la canasta básica tiende a hacerlo, y entonces prácticamente ellos no ven ningún beneficio si se habla de un aumento. Ya veíamos acá a muchas familias que decían que no les alcanza el dinero, que tienen que comprar productos de baja calidad, pero precisamente buscando que esté al alcance de su bolsillo. Hablaban de comprar productos más baratos. También él decía, no alcanzamos a comprar ropa nueva, tenemos que usar ropa de segunda, precisamente porque la economía no da para más. Y esto es bastante interesante lo que mostraba Luis Alberto López en el tema del día, porque esta es una situación que tiene preocupadas a todas las familias salvadoreñas. $427 es el salario mínimo en Costa Rica. Hay una diferencia ahí, pero también el costo de la vida realmente en Costa Rica creo que es un poco menor que acá. El Salvador es un país caro para vivir, porque realmente si lo analizamos, cuáles son los ingresos que se deberían tener, no alcanza lo que te da el salario mínimo. Si quieres tener una vivienda, el costo, pues hay una cuota que definitivamente tenés que rebuscarte, como dicen, para cubrir todos esos gastos. Y eso es importante señalarlo, porque definitivamente sí hay un costo elevado de la vida en un país como el nuestro. Por eso es que vemos un fenómeno bien curioso que creo que en El Salvador se da más, que es varias familias viviendo en una sola casa. Es decir, tú con tu hermano, la esposa de tu hermano, tu esposa, tu familia y tus papás, sí, todos en una sola vivienda. Pues esto definitivamente ayuda en el tema de no está esa famosa cuota de la casa. Entonces lo que pasa es que se vuelve bien difícil tener, para como familia nuclear, poder pagar por una cuota de casa, y más aún si es cuota de hipotecaria, porque luego también están los que pagan la cuota pero de alquiler, ¿no? Y esto lo vuelve todavía más complicado el acceso a la vivienda. Definitivamente se resuelve una necesidad, pero esto no contribuye al desarrollo familiar. Definitivamente. Estás hablando de familias que viven hacinadas en un espacio bien pequeño, porque las viviendas básicas, 1 a 2 habitaciones, sala, comedor y se acabó. Bueno, entonces, estoy viendo que son $465 en Guatemala, todavía un poco más que en Costa Rica. Sí. ¿Y nosotros? Definitivamente. El punto acá es que El Salvador pues, es un país caro para vivir. Eso no lo dice... ¿Y con el salario más bajo? Sino lo dice incluso la gente que visita El Salvador. O sea, la ciudad es cara para vivir y al mismo tiempo tenemos el salario mínimo más bajo. Pero es que fíjate que hay un fenómeno que es muy real. En El Salvador se sigue ganando colones y, como decía la gente, gastamos dólares. Esa es una realidad también. Y a eso le estamos agregando, Manuel, que en algunas familias únicamente tienen un ingreso. A veces trabaja o la madre o el padre. Y es ahí donde ellos dicen que no les alcanza el dinero, precisamente porque no pueden tener ambos ingresos, porque alguien se queda en casa, alguien cuida a los niños. A veces se rotan esos roles, pero vemos que siempre es una situación que limita el ingreso de los gastos corrientes, en ese caso para las familias. Bueno, en Nicaragua, $190 el mínimo.
Bien, pero ahí está la situación, la realidad que vive Centroamérica y la realidad que vive El Salvador respecto a este tema del ingreso mínimo con los gastos y los costos que tiene la vida en cada país. Y hay que comparar este salario con el costo de la canasta básica, ¿verdad? ¿Cuánto es para tener un equilibrio? Y ahí es donde nos vamos a ver, porque puede ser un salario mínimo alto, pero ¿qué tal si la canasta básica es más de eso también? El problema es cuando hablas de canasta básica y significa que la familia tiene que tener una vivienda, un ingreso mínimo y arroz, frijoles, tortillas para comer. Pero cuando hablas de la canasta básica ampliada, entra ahí el pago del internet, entra ahí el pago de una cantidad de cosas que hoy son básicas también para que una familia pueda tener una vida medianamente digna. Entonces, definitivamente que el costo es mucho más elevado. Pero ahí está. Esto es parte de nuestro tema del día. Esperamos que usted lo reflexione también en casa, porque definitivamente hay que hacer un análisis de lo que está ocurriendo, de los ingresos y los gastos que tenemos cada familia en El Salvador.